muchos laicos son conscientes que la misión del laico es una misión importante y que no siempre se toma en cuenta la importancia de esta misión y la necesidad de que efectivamente nosotros seamos fieles a esa misión y cumplamos nuestro papel dentro de la Iglesia. Es más, esto es algo que tenemos que decir, no lo dice Alejandro Bermúdez, lo han dicho los distintos papas, y especialmente San Juan Pablo II en su documento Christi Fideles Laicis, ¿no? El documento al que se pueden remitir los hermanos que están buscando un texto sobre el papel y la responsabilidad de los laicos como fieles católicos, los fieles laicos, ¿no? Sería la traducción en español de este documento de San Juan Pablo II. Y el hermano dice, ¿cuál es el deber de los laicos? Podría ayudarnos con citas de documentos de la Iglesia que exigen, sugieren, demandan al laico empoderar y trabajar por su comunidad sin que precisamente esté el sacerdote todo el tiempo con nosotros. Efectivamente, esto está dicho, pero desde hace muchísimo tiempo, hermanos. Miren, en el Concilio Vaticano II hay dos documentos que son sumamente importantes para el papel de los laicos. Son varios los documentos, recuerden, del Concilio Vaticano II, pero quiero seleccionar dos en los que esto está dicho de la manera más clara posible. Primero, la Lumen Gentium, el documento sobre la Iglesia, el papel de la Iglesia, Jesucristo, luz de las gentes, ese es el título Lumen Gentium, ¿no? Y que explica cuál es la visión que tenemos de la Iglesia y cómo todos tenemos un llamado común a la santidad y cómo los fieles laicos tienen un papel que cumplir hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo secularizado. ¿Qué cosa significa secularizado? Secularizado significa que pertenece al siglo. ¿Y qué cosa significa que pertenece al siglo? No que pertenece al tiempo en el que nos encontramos, ¿no? Es decir, el siglo XX o el siglo XXI, sino que en el lenguaje monacal de la mal llamada Edad Media, se hablaba del siglo como el mundo, lo que estaba fuera de la vida monacal, y como la vida monacal era un anticipo del reino, un anticipo del cielo, y se estaba de alguna manera ya en la antesala del cielo, viviendo con esta vida de ora et labora, reza y trabaja, mientras que los que estaban afuera eran los que estaban viviendo en el siglo, en el tiempo mundano, en el tiempo que corría, ¿no? No tenía un significado necesariamente negativo, pero sí estaba claramente distinguido de la vida monacal. Y entonces, vivir en el siglo se ha entendido vivir en el mundo, vivir en la realidad cotidiana, vivir allí en donde el tiempo pasa con cambios en las cosas, ¿no? Muchas personas que han ido a visitar monasterios dicen, aquí es como si el tiempo no pasara. Efectivamente, esa era la diferencia entre la vida monacal y la vida del laico. Y esa es la razón por la cual el otro nombre menos usado para referirse al laico es el término de seglar, porque es el que vive en el siglo. Y precisamente la Lumen Gentium reconocía que la vida del cristiano es una vida, en su gran mayoría, aquellos que no son sacerdotes, ni religiosos, ni consagrados, es una vida vivida en el siglo, en el mundo. Ellos son los seglares. Y este proceso de secularización, es decir, al apartamiento de la vida religiosa, de la vida contemplativa, este proceso de secularización, es un proceso que solamente puede ser revertido de manera significativa por aquellos que viven en el siglo. Entonces,
Muchas veces se considera a un laico comprometido, entre comillas, como el laico que más tiempo pasa en la iglesia. Y eso es lo contrario a lo que significa el término seglar. Ojo, no está mal pasar en la iglesia. Yo vivo en la rectoría de una parroquia asignada a mi comunidad. El sacerdote celebra misas diarias. Muchos seglares, muchos fieles, vienen a esas misas diarias a nutrirse espiritualmente del pan de vida. Existen muchas actividades de formación, de encuentro, de gozo, de alegría, de compartir en comunidad para darnos fuerzas. Pero todas estas familias jóvenes de las que alguna vez les he hablado, de los que veo, son esposos que trabajan. Uno es contador, el otro es vendedor de seguros, el otro trabaja como médico, una trabaja como enfermera, otra es doctora, y tenemos personas que son de distintos trabajos. Uno él trabaja como controlador de una importadora de frutos de mar, de mariscos, y les estoy dando simplemente los trabajos, las labores que realizan en los que se me vienen a la cabeza ahora de mis amigos en la parroquia, de estos jóvenes esposos, ¿no? Uno de ellos es programador de computadoras y me contaba que nos reunimos una vez al mes con estos casados y hablamos de las dificultades en su vida cotidiana como fieles laicos y de sus dificultades también para vivir como esposos y padres en su vida. Pero muchas de las preguntas más serias no vienen de el hogar, porque todos están casados con esposas profundamente católicas, la mayoría tienen niños todavía pequeños, o sea que son todavía obedientes, entusiastas, piadosos, ¿no? Pocos tienen hijos adolescentes y los que los tienen no son rebeldes. Hablamos muchas veces del trabajo y uno de ellos me cuenta que estando trabajando con un compañero que se ha mudado de otro estado, un compañero de trabajo que se ha mudado de otro estado para trabajar en Denver, que al poco tiempo de estar conversando, el tipo convive con una mujer como se estila, ¿no? Y se estaba quejando allí en la pausa del almuerzo de que la novia, la conviviente, como quieran llamarla, porque no es su esposa, quería tener hijos, ¿no? Y esta persona comenzó a decir, y no hay nada peor que tener hijos, los hijos son unos chupasangres, utilizó todos los términos denigrantes de insectos que podía utilizar en la lengua inglesa para referirse a los niños como algo que no dan nada y que solamente succionan y consumen, ¿no? Y este amigo y hermano laico, en medio de esta situación, intervino diciendo, oye, ¿tú crees que tus papás pensaban eso de ti cuando tú eras bebé? Y obviamente eso congeló la conversación, porque esta persona obviamente fue criada por papás que lo criaron desde recién nacido, cuando supuestamente era una sanguijuela o un chupasangre, ¿no? Es decir, un bebito necesitado de atención y de cuidado, y la persona no reaccionó muy bien, pero sí se sintió abofeteada en el buen sentido, en el sentido de despertar a la realidad de que, o sea, nadie puede asumir y puede tener el egoísmo lujurioso de ver en un niño una maldición, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo porque esa es la situación de los laicos. Los laicos estamos introduciendo cuñas del evangelio, del sentido común, de la verdad, en nuestros trabajos cotidianos.
Unos trabajos son más amigables, otros menos amigables. El que es médico me cuenta, por ejemplo, que algunos pacientes vienen y les piden Viagra, esta medicina para la impotencia, simplemente porque quieren tener un fin de semana lleno de sexo, ¿no? Y que la gran mayoría de los médicos no tienen ningún problema y les recetan la Viagra para que puedan comprarlo en la farmacia, y él no lo hace. Es decir, son a través de estos actos de palabras, obras y omisiones, o sea, cosas que dejamos de hacer porque van contra nuestros principios, como nosotros los laicos estamos trabajando en la realidad. Es decir, los laicos tenemos que formarnos y tenemos que fortalecernos, y por eso los grupos laicales donde los laicos pueden compartir lo que hacen y lo que enfrentan con algún líder que los puede orientar, un laico mayor, un laico con más experiencia, o incluso un sacerdote, una vez al mes, aunque sea, discutir todos estos temas y traerlos a colación. Es mucho mejor que simplemente tener un grupo de reflexión cristiana, de reflexión. Yo he visto a veces algunos grupos bíblicos que, como no tienen un buen guía o un conocedor de la Biblia, se convierten en unos debates inútiles, en unas reuniones sin fruto. ¿Por qué? Porque leen un pasaje y cada uno comenta, como si fuéramos protestantes, el comentario que le provoca. Dice lo que le provoca absolutamente, lo que piensa, no le preocupa lo que otro puede decir, otro viene con otra opinión completamente descabellada y se arma la discusión, nadie sale edificado, y no son pocos los grupos que he visto de esta naturaleza. Cuando el laico tiene que estarse nutriendo, para eso está la vida parroquial, para eso está el movimiento espiritual, la familia espiritual, para convertir el mundo, para ir al siglo, para eso son seglares, para que vayamos al siglo y cambiemos el mundo, dando testimonio con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con nuestras menores disposiciones posibles, para que todas ellas sean fuente de edificación. Entonces, el laico no necesita citas para decirlas, pero si quiere encontrarlas, las va a encontrar en Lumen Gentium, las va a encontrar en el documento Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza, que es un documento que yo podría decir básicamente dirigido a los laicos, un documento porque habla de cuál es la relación de la Iglesia con el mundo. Y junto con este documento del Concilio Vaticano II, por supuesto, el documento que he mencionado, la Christi Fidelis Laicis. Pero los documentos no van a resolver los problemas, ¿no? Los documentos nos van a orientar, nos van a dar guías, y no está de más estudiarlos y convertirlos en una fuente para una reunión y para una conversación. Pero lo que tenemos que entender los laicos es que el mundo va a ser peor y se va a convertir posiblemente en un lugar profundamente hostil para la supervivencia de la fe si nosotros, los laicos, no lo evangelizamos. Y esa es una tarea que pesa sobre nosotros y no sobre los sacerdotes, ni los obispos, ni el Papa. Ellos son los guías y los conductores, los proveedores de la fuerza sacramental y de las enseñanzas, pero los actores finales somos nosotros. Que tengas un buen día.